Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Ok, hola mis hermanos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Hoy en esta hora vamos a ver este tema relacionado al enojo, a la ira, muchas cosas que se derivan de este nombre de enojo. El ser humano, antes de que empezáramos esto, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu presencia, mi Dios, porque estás con nosotros, porque no nos ha faltado, Señor, tu misericordia, Padre, el sol, Señor, el aire, la lluvia. Gracias, mi Dios, por el sustento. Que en esta hora, mi Dios, tu Espíritu Santo, Señor, obre alrededor nuestro. Padre, toma control de todas las cosas y abre nuestra mente y nuestro entendimiento, Padre, comprendiendo tu palabra y ajustando, Señor, tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así como les decía yo, muchas veces o casi siempre el ser humano ha batallado con su carácter. Un carácter a veces es pasivo, aunque mucha gente le esté diciendo las cosas y todo, un carácter pasivo trae buenos resultados. Pero a veces el carácter de las personas es muy explosivo. Yo conozco gente que dice, es que yo soy de mecha corta. Entonces, como quien dice que tantito le pican y tantito explota. Y es el carácter del ser humano que se tiene que ir moldeando a la palabra. La palabra de Dios dice, quítese de vosotros toda ira, enojo, contiendas, divisiones. Por lo consecuencia, pues nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestro carácter, de modo a tal grado que agrademos a Dios con ese carácter. Porque si no moldeamos nuestro carácter conforme a lo que quiere la Biblia, vamos a tener grandes consecuencias y grandes pérdidas. Y siempre vamos a batallar con eso del carácter. La ira, el enojo, la contienda, la división, a tal grado que mucha gente llega a los golpes y más allá al asesinato. Cuando hay enojo, suceden cosas terribles, cuando no se domina el enojo. Yo, hablando de esto, yo tomé como ejemplo en Génesis 4, del 1 al 8. Fíjate lo que dice Génesis 4, del 1 al 8. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual dio a luz a Caín, y dijo que por voluntad del Señor ha adquirido varón. Dice el 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera,
y decayó su semblante. Se ensañó Caín, quiere decir se enojó Caín y decayó su semblante. El 6 dice, entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué te pasa lo otro? El 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. El Señor le estaba diciendo ya a Caín, cuidado Caín, con ese enojo harás locuras. Ya el pecado está a la puerta, a un paso. De ti depende si lo dejas entrar, de ti depende. Ya el pecado, dice, está a la puerta. Ya está, porque decayó tu semblante. Y cuando dice decayó tu semblante, es lo que quiere decir, revela su expresión. Una expresión de tristeza, una expresión de enojo, una expresión de resentimiento y una profunda alteración en sus emociones. Esto es lo que le estaba ocurriendo a Caín. Estaba decayendo su semblante y estaba dando pie al enojo, al resentimiento. Por eso Dios le dijo, cuidado, ya está a la puerta el pecado, de ti depende, de ti depende. Y Caín dejó desbordar su ira y su enojo hasta conseguir su objetivo, que era quitarle en medio al adversario que tenía, que era Abel. Por eso le decía que los caracteres a veces son muy explosivos o son muy pausados. Y Abel no tenía el carácter que tenía Caín. Él era pasivo. Pero Caín explotó en ira, en cólera, y entonces le provocó la muerte a su hermano cuando le dijo, salgamos al campo, y ahí mató a Abel. Se dejó llevar por la ira, por el enojo, por el resentimiento, cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y así acontece hasta nuestros días. Cuando no nos salen bien las cosas, nos enojamos. Cuando no nos salen bien las cosas, gritamos. Ocurren muchas cosas en nuestro interior que quieren salir a lo exterior, a provocar daños, así como pasó en este pasaje que acabamos de ver. Y cosas en las cuales Dios nos advierte que nosotros tenemos que ser pacientes, tolerantes, porque si no cometiéramos nosotros locuras. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios 4 nos habla y nos dice en el versículo 26 y 27 que te puedes enojar, dice, airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y termina el 27 diciendo, no des lugar al diablo, no des lugar al diablo. Te puedes enojar, pero no puedes explotar ese enojo agresivo para las demás gentes que están a tu alrededor. Por eso dice, no des lugar al diablo. Hay gente que se enoja con su hermano y hay veces que le deja de hablar 1, 2 días, o 2 meses, o 2 años. A veces la mamá se enoja con la hija, a veces la nuera se enoja con la suegra y se dejan de hablar por tiempo indefinido, cuando la palabra de Dios nos aconseja y dice, enójate, pero no peques, no peques, no des tiempo, no dejes que el sol se oculte, no dejes que pase el día, reconcíliate, porque si va más allá ya es pecado,
ya te conviertes en un adversario, ya te conviertes en un enemigo de los que están alrededor tuyo. A veces la esposa se enoja con el esposo y se dejan de hablar 2, 3 meses y empiezan las dificultades. Empieza a haber discusiones, empieza a haber adulterios, empieza a haber divorcios, porque ya no se comprenden. Tan fácil que es enojarse y así también en contentarse. Airaos y no pequéis, no des tiempo a más tiempo y estar enojados. Dice el Señor, cuando brote una raíz de amargura, es lo que te va a impedir entrar al reino de los cielos. Airaos y no pequéis. Y no des lugar al diablo, porque el diablo viene en su capítulo 10, de su versículo 10 de Juan, dice, el diablo viene para hurtar, para matar y para destruir. Y dijo el Señor Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que los consejos en la Biblia tenemos que tomar esos consejos para ir moldeando nuestro carácter, para ir acomodándolo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El texto de Proverbios 14, 17 nos dice que el que pronto se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja, dice, hará locuras. Entonces, si nos enojamos fácilmente y explota nuestro enojo, va a haber locuras, a tal grado como le aconteció a Abel, que hizo una locura de quitarle la vida a su hermano, de quitarle la vida, porque hizo una locura, no lo pensó. La ira, el enojo nos lleva a cometer locuras, nos lleva a actuar de una manera que quizás no podríamos, cuando estamos normalmente en nuestro cabal, no podríamos cometer. Pero el enojo nos lleva a hacer locuras. Luego dice uno, ay, pero ¿por qué hice esto? No lo debía haber hecho. Pero es que a veces no pensamos lo que se hace cuando uno está enojado. No lo pensamos. Actuamos locamente, como dice Proverbios, con locura. Nos cegamos. No sé cuántas gentes voy a dañar, pero mi enojo lo desquito. Y eso es lo que piensa mucha gente, por eso el mundo está perdido. Porque el enojo causa contiendas, causa divisiones. Y en todo momento vas en la combi y porque ya se enfrenó la combi, ya se enojó uno, o porque va lento, o porque vas muy apretado en el transporte, y para todos lados hay un carácter que es explosivo. O vas manejando en tu carro y se te cerró algún otro auto y entonces empezamos a sacar nuestro apellido más grande. Y Dios quiere que seamos pasivos. El Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces empiezan las contiendas, las divisiones. ¿Por qué? Por el carácter, por el yo, y yo primero. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un carácter pasivo, algo amable. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y así ha batallado el ser humano con esto del carácter. Ha batallado en todo su diario vivir. Hasta que no tengamos esa relación continua con nuestro Dios, va a seguir batallando el ser humano con su carácter. Porque Dios moldea el carácter. Dios moldea todas las cosas a favor nuestro. Fíjense cómo hay unos pasajes en la Biblia que también hombres de Dios se enojaron. Marcos 10:41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan,
porque estos 2 hombres querían sacar ventaja de los otros 10, porque uno se quería sentar a la derecha del Señor y otro a la izquierda. Entonces le decían, Señor, que en tu reino me siente a la izquierda y otro a la derecha, y querían tener un lugar alto, una posición alta. Y entonces cuando los otros se oyeron que estaban pidiendo esto al Señor Jesús, se enojaron. Se enojaron, ¿por qué? Porque estos hombres eran algo ventajistas, querían lo mejor o lo primero en el reino de los cielos. Pero el Señor Jesús le dijo, en el reino de los cielos no es así. Aquí en la tierra mucha gente quiere posesiones altas para mandar, para ganar más, X, pero en el cielo no es así. El que quiera ser mayor tendrá que ser el menor. Y fue cuando estos hombres comprendieron realmente lo que significa pensar y actuar espiritualmente y desistieron de este enojo. Dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces comprendieron esa palabra y no esperaron a 2, 3 días o 2, 3 meses, simplemente que quitaron el enojo de su vida, porque cuando hay enojo no hay comunión con el Señor. Dice, mira que tus oraciones no sean estorbadas, no sean estorbadas, porque ¿quién puede orar enojado? No le agrada a Dios. Cuando ofendemos a una persona, cuando nos irritamos y la ofendemos, entonces dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y si ves que tiene tu hermano algo contra ti o tú contra tu hermano, deja tu ofrenda primeramente. Ve, reconcíliate y ahora sí tu ofrenda va a ser aceptada. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice, entonces nuestra oración tiene estorbo. Y la palabra que acabamos de leer dice, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Así de fácil. Pero a veces el orgullo también, el enojo va acompañado con el orgullo que no nos permite reconocernos. No nos permite reconocernos. Y es cuando nuestro carácter se va volviendo más duro, más áspero. Como que nuestro corazón se va endureciendo como diamante y no nos importa la demás gente. Nosotros somos los primeros. Nosotros somos los que quieren sacar ventaja, así como Juan y Jacobo. Comprendamos realmente lo que la Escritura nos enseña a cómo controlar nuestra ira, nuestro enojo, cómo llevar todas las cosas hacia el Señor para que vaya moldeando nuestro carácter. Así como estos discípulos se enojaban y hacían, entonces estaban apegados al Señor Jesús y el Señor Jesús fue transformando sus vidas. Acuérdense que estos personajes también cuando iban a entrar a cierta ciudad y no los dejaron pasar, les dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿quieres que oremos y que descienda fuego y los consuma? Entonces no es algo que impacte, no es algo emocionante, que vayan creciendo en el amor y en la misericordia, sino que es algo expresivo de la cual el Señor Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque son más carnales. El libro de Gálatas nos dice que las obras de la carne son contrarias a las del espíritu, y estas se oponen entre sí. Así que estos hombres tenían que tener un cambio. Y ese cambio lo consiguieron estando con el Señor Jesús, oyendo la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual y dejando la carne, dejando las debilidades de la carne, dejando la ira, dejando el enojo, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Pero solamente lo lograron estando con el Señor Jesús. Dice el libro de Lucas en su capítulo 15,
hablando del hermano del hijo pródigo. Vamos a leer del 25 al 32. Les voy a dar una introducción de todo esto. Dice que el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame mi parte de mi herencia que me corresponde. Y dice que el padre le dio la parte de herencia que le correspondía al hijo. Y sabemos que la herencia se disfruta hasta que el padre muere, pero este hombre se la pidió al padre en vida. Y dice que se fue a tierras lejanas y malgastó su herencia viviendo desordenadamente, hasta que se le acabó el dinero de su herencia, y dice que consiguió trabajo alimentando cerdos. Y dice que él se quería comer lo que comían los cerdos, hasta que cayó en su mente y dijo: ay, en la casa de mi padre cuántos jornaleros comen bien, y yo aquí queriéndome llenar con el alimento de los cerdos. Y dice que recapacitó y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Veamos lo que dice. Dice: su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Fíjense, este hombre se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice que el hijo mayor se enojó con el padre porque todavía recompensó a aquel hermano que se llevó parte de la herencia y la malgastó. Y esto es refiriéndose a nuestros días, a aquel que está pegado a las cosas del Señor, pero lo vence las cosas del mundo y se va y se aleja. Pero ya cuando cayó en lo más profundo y que está perdido, se acuerda que hay un Salvador, se acuerda que hay un Dios amoroso, se acuerda que hay un Dios que le dijo: quítate de ti toda gritería, toda ira y todo enojo, y dice que se vuelve al Padre, y el Padre se goza, porque el hijo que era muerto volvió a vivir, porque se volvió a acercar al dador de la vida, y ese es nuestro Dios, nuestro Dios. Hay tantas cosas que debemos de analizar a través de la Escritura, de las cuales nos ayudarán a cambiar un carácter. Dice que también se enojaron los fariseos. Juan 7:23, si me lo pones por favor. Dice que los fariseos se enojaron con el Señor Jesús porque sanó en día de reposo. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, dice: ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Dicen que no se puede hacer trabajos, pero si se circuncida uno, entonces no pasa nada. Pero si yo sano a un hombre, entonces ustedes se enojan. Es lo que estaba haciendo el Señor Jesús a estos hombres religiosos, conocedores de la ley, pero no hacedores de la ley. Y se enojaban.
Tenían eso que querían más las tradiciones que lo que el Señor les estaba diciendo. Misericordia quiero, no sacrificio. Tantas cosas que aprendemos a través de la palabra, tantas cosas que nos advierten de que no haya ese enojo en nuestra vida y que vayamos quitando ese tipo de cosas, porque Dios ya nos limpió de todo pecado. Ahora nosotros nos toca trabajar con nuestro carácter, ir quitando ese carácter explosivo, ir quitando todas las cosas que dañan nuestro cuerpo y dañan lo que tenemos alrededor nuestro. Yo quiero concluir con un capítulo de Segunda de Pedro, que vayamos comprendiendo. Segunda de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo del 5 al 8. ¿Lo tenemos? Vosotros, dice, refiriéndose a vosotros, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, dice, a vuestra fe virtud. A la virtud dice que es conocimiento, empezar a conocer qué es lo que quiere Dios y qué es lo que tenemos que quitar. Seguimos. Dice que al conocimiento, dominio propio, que hace mucha falta en estos tiempos, dominarse, no dejarse llevar por las cosas, sino que tengamos un dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. A veces hay gente explosiva que nosotros tenemos que ser pacientes. La piedad, tener compasión de ese tipo de gente y no pagar mal con mal. Seguimos hasta el 8. Dice que a la piedad tenemos que tener un afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor, porque el que tiene amor no va a corresponder con lo mismo cuando lo están ofendiendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar de ociosos, y más importante, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo tenemos que aprender, pero sobre todo tener el dominio propio, tener compasión de la gente que explota, tener compasión de esa gente que quiere agredir porque su carácter es así. Y cuando tú tienes amor, no puedes dañar también a la persona, simplemente vas a tener compasión, como dice ahí, piedad, vas a tener misericordia. Y dice la palabra, y si esto abundan en ustedes, no os dejarán de estar de ociosos. ¿Qué quiere decir? Sin fruto. Va a haber cualidades de las cuales este fruto del Espíritu va a apagar las obras de la carne. Y entonces dice, al cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a comprender realmente lo que Dios quiere para nosotros, para que vivamos una vida piadosa y sobre todo ejercitar el dominio propio y el amor para con la gente. Así que en esta hora yo te invito a que reflexionemos en la palabra, en la escritura que hemos leído, y cuando nos encontremos en ciertas circunstancias de la vida, porque cuando tú sales a la calle no sabes con qué tipo de personas te encuentres, entonces tu carácter ya no tiene que ser explosivo, sino tenemos que ser pacientes, mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida para apaciguar las cosas de afuera. La palabra blanda calma la ira, dice, mas la áspera hace subir el furor. Y los hijos del Señor tenemos que ser pacientes, tenemos que ser benignos con ese tipo de gente. Somos el cambio en este mundo. Así que yo te invito a que tú reflexiones en esta palabra
y que en todo momento echemos mano de la Escritura y del conocimiento de esta bella palabra que es palabra de Dios. Yo quisiera orar y bendecir tu nombre. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra. Guárdanos, mi Dios. Que seamos benignos, Señor, que seamos pacientes, que sobre todo tengamos el dominio propio, Padre, para no airarnos tan fácil, y si nos enojamos, Señor, por un momento que no trascienda a pecado, sino que podamos, Señor, reconciliarnos, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, del oyente, Señor, que está a través de estos medios de comunicación. Guárdale, Señor, fortalécele. Si está pasando por ciertas circunstancias, Señor, tú tomas, Señor, sus necesidades, y yo los bendigo en tu nombre, Padre. Gracias por esta bella palabra, y que no se quede nada más en lo bello, Señor, sino que se quede en nuestro corazón, y cuando tengamos que enfrentar alguna circunstancia como la que estamos viendo, Padre, no hagamos locuras, mi Dios, porque el que pronto se enoja hará locuras, sino que seamos pacientes para con la demás gente y no contestarles, Señor, como ellos quieren agredirnos, sino apagar, Señor, el mal con el bien. Gracias te damos por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.